Bueno, bendiciones. El Señor te bendiga y te guarde y te ayude como alumno de esta escuela Influencer 3.4. Y estamos ahora con la lección número 2. Comenzamos entonces, si ya el maestro lo hizo, entonces vamos a resaltarlo. Vamos a mirar Romanos capítulo 1, versículos 21 y luego 28, que dice así: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y el 28 dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Ahí subrayamos la palabra mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Bien. Vamos entonces a desarrollar este tema. Vamos a mirar 4 ejes temáticos. El primer eje que toco en este instante es este: todos tenemos acceso a la cosmovisión bíblica. Es esa que está basada en Dios. Todos tenemos acceso a esa cosmovisión bíblica. La cosmovisión es la manera como yo veo el mundo. Y todos tenemos diferentes formas de ver el mundo. Pero, ¿a dónde está la cosmovisión bíblica? En que nosotros debemos ver el mundo según la palabra de Dios. Ahora, hay que entender esto: la verdad de Dios es absoluta y esa verdad está disponible para todas las personas. O sea, todos pueden conocer la verdad de Dios, todos. Juan 3:16 dice la palabra del Señor: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ahí está, que todos podemos conocer la verdad de Dios. Ahora, la verdad de Dios es objetiva, no es subjetiva. No, es objetiva. Es firme, como una columna, sólida como una piedra. Segundo, la verdad de Dios es una verdad pública que está abierta para todo el mundo, el que la quiera tomar. Tercero, la verdad de Dios es una verdad existente porque Dios existe. O sea, si Dios existe, entonces la verdad de Dios existe. Eso es lo que significa existente. Lo otro es que nosotros podemos conocer la verdad de Dios. La podemos conocer. Porque el Señor ha dejado pautas para que conozcamos la verdad de Dios. La primera pauta son sus obras. ¿Ve? El Salmo 8 expresa expresa las obras de Dios. Allí dice en el Salmo 8, versículo 1: oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Sí ve? Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde.
Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Hasta ahí. Entonces, Dios, su verdad, se puede conocer a través de sus obras. Número 2, se puede conocer a través de las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, se nos hace complicado conocer la verdad de Dios. Número 3, la verdad de Dios la podemos conocer a través de Jesús, que lo encontramos nosotros en toda la palabra. Cuarto, la verdad de Dios la podemos conocer por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo revela a Cristo. Ahora, es importante entender esto. Usted y yo somos hechos a la imagen de Dios. Y aunque somos personas caídas, tenemos el manto de la pecaminosidad y somos finitos. Sin embargo, Dios se revela a nosotros. Por lo tanto, esta afirmación es que todos tenemos acceso a una cosmovisión bíblica basada en Dios. Ahora miremos la fe. La fe hebrea, registrada en el Antiguo Testamento, es una fe real, objetiva, y nos muestra los hechos de un Dios verdadero. ¿Sí? Cuando tú vas a el Antiguo Testamento, lo que encuentras allí, los hechos que encuentras no son falacias, no son fábulas, no son inventos, son hechos reales de un Dios verdadero. Algunas cositas así rápidas. Allí encuentras en la Biblia la realidad de que el pueblo de Dios salió de Egipto bajo el mando de Moisés con proezas y maravillas. Después lo encuentras siendo guiado por una nube. Después lo encuentras cuando cruzan el Mar Rojo por la intervención sobrenatural de Dios. Después encuentras la presencia de Dios en el monte Sinaí con los 10 mandamientos. Después se encuentra la presencia de Dios en la vida de Moisés. Mira, en Éxodo 24, versículos 15 al 18, tú ves allí cómo Dios se manifestaba en la vida de Moisés. Dice, en cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés a los ojos de los hijos de los israelitas, La gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Esto es real. Sí. Entonces la fe hebrea registrada en el Antiguo Testamento nos presenta hechos reales de un Dios que se dio a conocer. Pero la fe, ya nuestra, la fe cristiana, registrada en el Nuevo Testamento, también nos presenta una verdad objetiva, real, a través de Jesús, a través de sus apóstoles y a través de la iglesia del Señor hasta el tiempo de hoy. Mira, Jesús vino, la historia lo narra. Jesús hizo milagros. Tenemos solamente que ir a la Biblia, lo encontramos. Mateo
capítulo 4, versículo 23 al 25. Mira lo que encontramos allí. Dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y sanando toda dolencia entre la gente. Y dice, su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Hasta ahí. Ahora, su autoridad no se puede discutir, su autoridad. Siempre vemos a un Jesús que frente a las fuerzas demoníacas, los demonios tenían que huir. Vemos a Jesús que frente a la naturaleza le obedeció cuando le habló a la tormenta, cuando le habló a la higuera. Su autoridad la vemos cuando le habló a la muerte y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y cuando le dijo a la hija de Jairo, Talita cumi, levántate, y resucitó. Cuando le habló al hijo de la viuda de Naín y lo resucitó. La resurrección misma de Jesús, la ascensión misma de Jesús, todo eso nos presenta la cosmovisión del reino de los cielos, que es la que nosotros estamos enfatizando y levantándonos. Entonces, ese es el primer eje. Todos tenemos acceso a una cosmovisión basada en Dios, en su palabra. Segundo, ¿por qué millones de personas excluyen a Dios de su cosmovisión? Recuerde que todos tenemos una cosmovisión, todos las tenemos, todos. El profesor de la universidad, el presidente de un país, el empresario, todos tenemos una cosmovisión de ver el mundo, pero nosotros como hijos de Dios, los lentes nuestros se llama la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué millones de personas excluyen a Dios de su cosmovisión? ¿Por qué lo dejan a un lado? ¿Por qué la gente no quiere? Entonces, aquí hay algunas cosas que quiero dejarte. Primero, porque rechazan la evidencia de Dios. La rechazan. Recordemos que esa evidencia es objetiva, o sea, es real, la vemos en la naturaleza, la vemos cuando conocemos a un bebé, cuando vemos a una mujer embarazada, la vemos con el crecimiento, es objetiva, pero también es pública, sí, está plasmada en su creación. Vamos a leer Romanos 1:20, allí dice la palabra del Señor, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ahí está la grandeza de Dios. Entonces, ¿por qué millones de personas excluyen a Dios? Porque rechazan las evidencias que Él dejó. Y segundo, porque rechazan la cosmovisión que se hace claramente visible en la creación. Rechazan. La gente habla de evolución, la gente habla de una explosión atómica, la gente habla que imposible que haya una mente que haya creado todo lo que existe, que no se puede, pero nosotros sabemos por la palabra que hay una mente, hay un orden, hay alguien que ordenó las cosas que existen. Mira, es imposible que yo teniendo esta Biblia en mi mano haya aparecido sola, es imposible. Aquí alguien tuvo que haber hecho este libro. Es imposible que este
este atril que yo tengo acá apareció solo acá. Es imposible que haya un sol que apareció solo. Es imposible. Escucha esto. Ponle cuidado. Todo ser humano, al evaluar la evidencia objetiva y pública de todo el universo, puede desarrollar una cosmovisión correcta sobre su creador. Dios se deja ver en cada átomo. Dios se deja ver en cada célula, en cada molécula. Dios se deja ver en cada gota de agua. Dios se deja ver en cada árbol. Dios se deja ver en cada niño. Dios se deja ver en cada grano de arena. Dios se deja ver en la naturaleza. Dios se deja ver en el agua, en el mar, en la inmensidad, en los océanos, en la voz. Dios se deja ver. En Job capítulo 9, versículos 9 y 10. Mira, allí está Dios dejándose ver. Dice, Él creó la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Dios. Y luego dice, Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. En Job 26, versículos 7 al 14, aquí esto me conmueve tremendamente. Dice, Dios extiende el cielo sobre el vacío. Sobre la nada tiene suspendida la tierra. En sus nubes envuelve las aguas, pero no revientan las nubes con su peso. Cubre la faz de la luna llena al extender sobre ella sus nubes. Dibuja el horizonte sobre la faz de las aguas para dividir la luz de las tinieblas. Aterrados por su reprensión, tiemblan los pilares de los cielos. Con un soplo suyo se despejan los cielos. Con su poder agita el mar. Hasta ahí. La naturaleza deja ver a Dios. Ahora, toda persona que rechaza a Dios lo va a reemplazar por un ídolo que él crea. Porque nosotros tenemos un vacío interno que solo se llena con Dios. Y cuando tú rechazas a Dios, tú llenas ese vacío con un ídolo que tú inventas. Claro. En Romanos 1, versículo 22 al 23, mira, dice, aunque afirman ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplica del hombre mortal y de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y dice el siguiente versículo 25, pongamos el 25. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Ahora, un ídolo es cualquier cosa, primero, que yo deseo más que a Dios. Segundo, en el que yo confío más que en Dios. Tercero, en el que yo busco plenitud más que en Dios. Ese es un ídolo. Ya no es una imagen. No, ya no es. Es más que una imagen. En otras palabras, escucha esto. La idolatría es el pecado oculto más peligroso. Porque no lo vemos, pero abre la puerta a todos los demás pecados. Abre la puerta. A todos los demás pecados los abre. A todos. La pregunta que te hago al estar en esta recta final es, ¿qué ídolos
puedo tener yo? Siendo cristiano, caminando con Dios, ¿qué ídolos yo puedo tener en mi vida, en mi corazón? Te voy a decir algunos con los que yo he tenido que bregar, he tenido que luchar, quitarlos de mi vida. Un ídolo que a veces he asolapado y que a veces lo he tenido que sacar de mí es buscar a Dios para que me bendiga y no buscarlo porque lo amo. Cuando yo solamente busco a Dios para que me bendiga, yo estoy colocando la bendición por encima de Dios y eso es un ídolo. Otro ídolo que yo he tenido también que trabajar fuerte es sembrar solo para que Dios me dé y no sembrar por amor. Cuando tú solamente siembras para que Dios te dé, eso se vuelve un ídolo. Y así no tiene que ser. Tercer ídolo que también muchos tienen que luchar es cuando el trabajo te quita tiempo para Dios. Se vuelve un ídolo. Otro ídolo, el dinero. Cuando el dinero se vuelve la prioridad de tu vida, es otro ídolo. Otro ídolo, todo lo material. Todo lo material. Cuando tu vida gira alrededor del trabajo, del dinero, de lo material, Dios dame, Dios te necesito, Dios sáname, pero a Él no lo busco. Bueno, lo busco para que me dé, pero no lo busco para que me cambie. No lo busco para que me transforme. No lo busco para que libere su gloria en mí. No lo busco para que trate con mi carácter, para que trate con mi iniquidad. Yo no lo busco, solamente lo busco porque quiero usar a Dios. Ahí yo camino en idolatría. Y toda persona que rechaza a Dios lo va a reemplazar por su propio ídolo. Hermano, nosotros somos influenciadores y vamos a influenciar, pero tenemos que dejar los ídolos que puedan estar en nuestra vida. A veces también el ídolo puede ser el esposo, puede ser un hijo, puede ser una carrera profesional, donde todo yo se lo dedico y a Dios le doy migajas. Quiero que hagamos esta oración. Dígale: Señor, te pido perdón, reconozco que tú estás trabajando en mi vida y te pido que me ayudes a caminar en la cosmovisión bíblica que tú has dejado, Señor. Ayúdame, Padre, ayúdame a vivir para ti y que yo pueda ser un influenciador del reino de los cielos. Dame palabras sabias, palabras limpias, palabras que construyan, palabras que bendigan. Y en este tema, Señor, que hemos tenido la base de las cosmovisiones que operan en el mundo. Hay muchas cosmovisiones, pero nosotros tenemos la tuya, Señor, la que viene de tu corazón, la que está en tu palabra. Y es a través de ella que nosotros podemos irradiar tu mensaje y tu evangelio. Nos has enviado, dice la Biblia, que nos dijiste: id y haced discípulos a todas las naciones. Y para hacer ese trabajo profundo, genuino, verdadero, tenemos que tener cosmovisión bíblica cristiana, donde tú seas el centro de nuestra vida y no las cosas materiales. Ayúdanos, Padre. Señor, perdónanos porque las ocupaciones de la vida nos absorben. Perdónanos porque no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para estar contigo. Perdónanos porque no tenemos tiempo para el esposo, para la esposa. Todo eso se vuelven ídolos. Perdónanos, Padre, y danos paz y danos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos amados, mentores, alumnos, les bendigo y repase todo esto. Y ahora su mentor va a seguir allí ajustando la clase,
para que aprendamos a caminar en la cosmovisión bíblica que el Señor ha dejado para su pueblo. Un abrazo.